podemos convertir en ángeles? Los ángeles no tienen libre albedrío. Ellos vienen a obedecer las órdenes de Dios. Tengo que obedecer y aquí no es lo que ellos quieran. ¿La sanación espiritual puede reemplazar la sanación física y mental? ¿Cómo diferencias tu ángel de tu sexto sentido? ¿O es lo mismo? Los grandes científicos, ¿cómo creen que descubren sus inventos? ¿Les llega la información? Aquí. Aparentemente tus ideas en realidad son canalizaciones también. ¿Qué o quiénes son los maestros ascendidos? Son almas que ya lograron regresar a casa, como lo hacía el Maestro Jesús. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás en este nuevo episodio que vamos a tener hoy, que pinta para ser espectacular? Híjole, la verdad es que estoy emocionada porque ya lo he dicho muchas veces, a mí estos temas me encantan, y para eso traemos a una súper especialista, Erika Muñoz, que nada más les voy a decir, bienvenida, Erika. Gracias. Aquí todos los tipos de terapia que maneja. Terapeuta en ángeles, vidas pasadas, biodescodificación, niño interior, árbol genealógico, limpieza de espacios y brujerías. A mí me anda interesando la limpieza de espacios porque tengo un mugreral por aquí. Todo eso te traje. Oye, tremendas habilidades y tremendas, pues ahora sí que terapias, son terapias, sí. Y guías, o no sé, guía, maestra, pues que eres. Entonces pinta para hacer un episodio espectacular. Nomás te voy a pedir un favor muy especial. Si algo sucediese en el trayecto, no importa, tú dilo y aviéntalo como va. No pasa nada. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues ya oyeron, chicos, ahí atrás de cámaras que cómo va, ya dio permiso. Es que ustedes aquí no saben que atrás viene gente, equipo acompañando a Erika y tienen también diferentes dones. Yo lo quiero llamar dones, conocimiento, etcétera. Bendiciones, claro. Bendiciones. Y pues yo cuando les empecé a decir, díganme, me decían, no, si no nos dan permiso. Ah, no, sí. Entonces faltaba el permiso del Señor, miren, ya lo dio sin querer queriendo. No, con toda la intención. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aquí no se limiten. Pueden sacar las matracas y echar porras y todo. Entonces estamos bien emocionados de tenerte con nosotros, Erika. Muchas gracias por darte el espacio y el tiempo. Y la verdad, bienvenida a Salida de Emergencia. Y bueno, güera, vamos a pedirle a Erika que se presente. Sí, que nos diga por qué nos escribió, porque nos mandaste correo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí fue una conexión con Samuel que se dio ahí y bueno, pues muchas gracias por el espacio, gracias por la apertura y bueno, pues me interesa dar a conocer un poco la historia que he vivido y cómo fui aprendiendo todas estas terapias, porque creo que le puede servir a la gente. Siempre lo que uno va aprendiendo en su vida, pues le puede llegar como un rayito de luz a alguien que no sepa qué onda con su vida, por qué suceden ciertas cosas. Entonces, pues creo que a través de lo que yo fui viviendo y despertando, digamos, este despertar de conciencia que empezó a llegar a mi vida justo a los 22 años, creo que puede ayudar a las demás personas a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí, eso fue la principal pregunta que yo le hice a Dios cuando yo empecé este camino. Porque mi papá fallece 3 días antes de mi cumpleaños, 3, 4 días antes, algo así, y fallece de una forma muy fea. O sea, nosotros íbamos de viaje en carretera a Guatemala y pues de repente en medio de la carretera se atraviesa una camioneta y nos asaltan. Y al poco tiempo nos llevan a otro lugar y a mi papá ahí lo matan. Entonces fue un evento muy, muy doloroso en donde yo me enojé muchísimo con Dios, pero muchísimo, porque yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué le suceden estas cosas a gente que es buena? Entonces fue un evento que me tocó el alma prácticamente. Y gracias. Y entonces estaba yo tan enojada y al mismo tiempo pidiéndole respuestas a Dios de cómo pueden suceder cosas tan horribles
si nosotros somos gente buena, nunca le hacemos daño a nadie, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? O sea, dame una respuesta. Entonces fue un grito desesperado. Y pues rápido llegaron las primeras señales, las primeras respuestas. Porque en el entierro de mi papá, justo en mi cumpleaños número 22, llega un libro que le regalan a mi hermano, pero a mi hermano no le gusta leer. Entonces tomo el libro después de que lo enterramos y empiezo a leerlo. Y ese libro me contestó muchísimas cosas y empezó a abrirme la cabeza hacia la espiritualidad. Porque prácticamente el autor es Conversaciones con Dios, el número 1 sobre todo, es el mejor. Ese libro es un reclamo que le hace el autor a Dios del por qué le tocó a él quedarse sin familia, quedarse sin trabajo, quedarse sin casa y volverse un vagabundo total. Entonces, él reclama a Dios en ese libro y empieza a hacerle toda una serie de preguntas a Dios reclamándole, y las respuestas que él empieza a sentir que una voz le contesta y que él piensa que es Dios, y empieza a responder con una sabiduría que ahí es como si me hubiera respondido a mí. Y entonces se abre un mundo en mi cabeza con todas las respuestas que recibe ese autor en ese libro. Y pues ahí yo empiezo una búsqueda enorme en donde yo dije, pues si este hombre se puede comunicar con Dios, yo tengo que encontrar la manera de comunicarme con mi papá. Y pues voy a buscarla. Y entonces ahí, a partir de ahí empieza una búsqueda en libros de todos los temas. Empecé a estudiar budismo por una amiga que me empezó a llevar al centro budista de la Ciudad de México. Empecé a aprender meditación, empecé a aprender de budismo, sobre el karma y esas cosas. Empecé a leer libros de esos temas. Empecé también a leer, llegan a mis manos libros de regresiones y empiezo a leer sobre las regresiones. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar las ideas de que, bueno, quizás lo que le pasó a mi papá pudo haber sido un karma que él debía de una vida pasada, ¿no? Y dije, quizás sea eso y por eso sucedió esto, por todo lo que fui comprendiendo de cómo funcionan las leyes de causa y efecto. Entonces, este planeta se rige por leyes, ¿no? Entonces, actualmente dentro del despertar de conciencia se dice que esto es un videojuego, ¿no? Podemos explicarlo como un videojuego, como una Matrix, como sea. Cada planeta tiene distintas enseñanzas para las almas. Entonces, se supone que nosotros somos chispitas de Dios, pequeñas almitas, que vamos viviendo distintos como enseñanzas o videojuegos en distintos planetas. Entonces, en este planeta Tierra hay leyes, hay como reglas del juego, se podría decir, o las leyes universales. Una de esas leyes es la ley de causa y efecto, que es el karma. Otra de las leyes es como es arriba, es abajo. Hay distintas leyes. En el libro del Kybalión habla sobre todas estas leyes, ¿no? Entonces, el hecho de que existan estas leyes no significa, el hecho de que las demás personas no conozcan las leyes, no significa que quedas exento de ellas. Es decir, todos los que vivamos en este planeta se nos van a aplicar las mismas leyes a todos. Entonces, aunque tú hayas sido muy bueno durante toda tu vida, no significa que no traigas un desequilibrio o una deuda kármica pendiente de otra vida. Sí. Entonces, así lo fui yo comprendiendo conforme fui estudiando budismo y fui leyendo muchos libros también no solo de regresiones, sino también libros de experiencias cercanas a la muerte, con el autor Raymond Moody, que fue el primer doctor que empezó a recopilar todas estas historias de personas que habían estado muertas unos minutos y que habían regresado a la vida y lo que habían visto del otro lado de la muerte, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estuve como 10 años leyendo como loca muchos libros de regresiones, además de Brian Weiss, de Michael Newton, del mismo Raymond Moody. En uno de los libros de Raymond Moody me topo con un guión que decía, grábese en un audiocassette, en un libro viejito, y hágase su propia regresión. Entonces,
yo tendría como 23, 24 años, estaba bien morra. Y aparte, pues venía yo de estudiar una licenciatura en Relaciones Internacionales, que es como política económica, y una maestría en finanzas. Entonces estaba súper, súper racional. Y aparte mis padres eran doctores. Entonces toda la formación científica la tenía muy metida en la cabeza, así de, si no lo compruebas, esto no es real. Entonces leo el libro y veo, hágase su propia regresión. Y yo dije, no, esto yo no me lo voy a hacer a mí. Entonces lo aplico mejor a alguna persona a ver si estas cosas son ciertas. Y entonces digo, a ver, les digo a mis amigas, a ver, ¿quién quiere hacerse una regresión? Que aquí ya encontré un libro para hacerse una regresión. Y entonces, como yo todo lo quería probar, en una de esas reuniones nocturnas, varias de mis amigas dijeron que sí, ya yo. Entonces, y les hice una regresión a 2 personas. Una de ellas sí entró en la regresión. Empezó a verse en vidas pasadas. Y es de hecho una de mis mejores amigas. Entonces todavía seguimos siendo amigas. Y en esa primera regresión fue muy chistoso porque fuimos explorando distintos momentos. Se vio como una holandesa con su típico vestidito como los de Sambors, con la faldita y el gorrito y todo. Saludos a nuestros amigos de Perdón por el patrocinio. Sí, no, ahí les encargamos unos molletes tecolote. Y bueno, total que fue una regresión bastante sencilla, muy, muy como una vida muy tranquila, o sea, una vida de campo. Y yo le decía, bueno, vete a otro momento importante, según lo que veía en el libro, ¿no? Que había que decir. Y todo era una vida muy tranquila. Entonces, al final le digo, bueno, a ver si podemos hacer algo más. Yo no tenía idea de que después de verse en vidas pasadas, se podía ir a hablar con los guías o con Dios o con tu ser superior o con quien tú quieras. Pero yo traía ya la intuición, aunque en el libro no lo mencionaba, yo traía la intuición de que se podía. Entonces le digo, ve más allá, a ver qué más hay. Y en ese momento... En experimento, sí, o sea. Sí, total. Sí. Porque yo estaba y queriendo saber. También está toda Ay, pucha, no es cierto. está toda así, gracias a ti. Oye. Claro que no. No, saludos a la amiga. Mi querida amiga Dulce. De hecho, ayer cumplió años, sí. Felicidades, Dulce. Sí. Y fíjate que, de hecho, es una amiga que todavía actualmente tiene una vida súper tranquila, Te tengo que interrumpir. Súper tranquila. A ver, vamos a ir haciendo una serie de preguntas. Vale. Y antes de entrar a las preguntas, te tengo que interrumpir. Me gustaría que fueras concisa y que dijeras a nuestro auditorio quién eres, a qué te dedicas. Luego ya las preguntas nos vas a ir sacando. Es verdad. Vamos a ir sacando una serie de información y tú puedes ir ahondando en cada pregunta. ¿Le parece, Paola? Sí. Entonces, ahora sí, preséntese. Sí, o sea, yo ya estaba bien picada con la historia. Yo también estoy bien picado. O sea, me la cortas. Estoy bien picado, pero es que estoy viendo las preguntas y creo que son preguntas que nos va a dar mucha información. Ya. Y ahí vamos a empezar a hilar todo, vas a ver. Vale. Tranquila. Okay. Bueno, después de estar 10 años estudiando, digamos, no estudiando, yo pensaba que era un hobby y solo leía un montón y tomaba algunos cursos de budismo y meditación y eso. Este hobby, empiezo en mi cabeza a pensar, bueno, ¿y si me dedico a esto? Porque de hecho yo en la vida de trabajo de oficina no la hacía, pero para nada. O sea, yo decía, no puedo estar sentada 8 horas frente a una computadora, esto es muy aburrido, yo quiero hacer otra cosa. Finalmente se fue cocinando, digamos, dentro de mí que yo quizás me podía dedicar a todo eso que yo estudiaba. Entonces empecé a organizar cursos para otras personas sobre precisamente cursos de personas que se dedicaban a lo espiritual. Entonces, con el paso del tiempo, pues se fue cociendo esa idea dentro de mi cabecita y dije, ya, me voy a dedicar a eso. Obviamente fue un llamado muy fuerte en mi corazón, porque el último trabajo de oficina que yo tuve, empecé a sentirme que ya no quiero estar aquí, y no entendía yo qué pasaba dentro de mí, que si yo me obligaba a ir a la oficina, me entraba una depresión espantosa y como si algo adentro de mí me dijera, no me obligues, no quiero. Después, años después, supe que esto era como la niña interior. Cuando siento este llamado y digo, bueno, ya me voy a empezar a dedicar a esto, ya no solo lo voy a organizar eventos, empieza la formación y empiezan a presentarse oportunidades para
formarme. Entonces empiezo a formarme en regresiones cuánticas con Dolores Cannon. Después llega la formación en psicoterapia en hipnosis ericksoniana. Entonces lo complemento con lo que yo ya hacía en las regresiones, con las hipnosis. Entonces empiezo a trabajar psicoterapia, lo emocional, con el tema de las regresiones. Luego, con el paso de los años, pasan, no sé, 5 o 6 años más y empiezo a trabajar. También al mismo tiempo trabajo el tema de ángeles. Yo ya lo venía estudiando, digamos, en esos 10 años de hobby, de estar leyendo muchos libros. Ya venía trabajando con ángeles. Empiezo también a tomar varios cursos de ángeles previo a eso, durante también los 10 años de hobby. Empiezo a tomar cursos de terapia niño interior años después. Tomo cursos también de biodescodificación con Fernando Sánchez. Y finalmente, digamos, tomé algunos cursos de árbol genealógico todavía con Hellinger. Todavía me tocó. Pero digamos que yo ya lo manejo de una forma más espiritual, distinta a como es una constelación, digamos, del estilo de Hellinger. Nosotros la hacemos más con tema de ángeles. Y en el camino, después, durante las regresiones y todo la psicoterapia ericksoniana, etcétera, durante el camino fui aprendiendo a hacer las limpiezas y las liberaciones y exorcismos. Eso se fue dando no porque lo haya aprendido en una escuela, sino que lo aprendí dentro de las terapias que fui haciendo, porque pues siendo de Veracruz, pues llegaban luego gente medio embrujada. Mucha magia negra, ¿no? Sí. Veracruz. Oye, Erika, gracias. Te vamos a platicar un poquito la dinámica, pero bueno, ahí te va. La dinámica es que tenemos una serie de preguntas que nuestro equipo de producción, valiosísimo, eficientísimo, como ya te diste cuenta, nos las da. Las vamos haciendo alternadamente Paola y yo, y nosotros vamos tratando de enriquecer o entorpecer, de acuerdo a algunas dudas. Yo tengo una duda inicial o una pregunta. Aquí nos han hecho el favor de estar muchos especialistas, muchas personas con habilidades pues realmente sorprendentes. Claro. Me llama mucho la atención porque algunos ya han hecho regresiones a vidas pasadas. Y nos cuentan un poquito su experiencia. Y algunos otros o algunas otras hablan de la flama eterna, del amor eterno y todo esto. Da la casualidad de que todas las regresiones que esas personas que nos han compartido, todas son historias fabulosas, románticas, de cuentos de hadas que todos hemos querido o pensamos. Y la pregunta va a esto. ¿Hay vidas pasadas tortuosas, horrendas, sí, claro, feas, donde fuiste malévolo, maldito, desgraciado? Sí. Ok, esa es sí, una. Por supuesto. Ok. Y hasta ahí no me quiero ahondar mucho. Y la otra es que aquellas personas que dicen de sus flamas eternas, casualmente las flamas eternas hoy son multimillonarios. Entonces yo una vez le dije, bueno, ¿y por qué no es una flama eterna un pordiosero? ¿Qué no? O sea, ¿por qué casualmente tu flama eterna hoy es un gran empresario, un multimillonario y no un pordiosero que no tenga nada? Entonces ahí como que me genera mucho ruido eso. Sí, es que no hay si son flamas eternas tiene que ser así, o si son estos tiene que ser así. No, hay mucha mezcla. O sea, pueden haber incluso, y esto lo supe por la información de Edgar Cayce, que es uno de los videntes más famosos de Estados Unidos en los años 20, 30. Él conectaba mucho con los registros akáshicos, fue de los primeros en darse a conocer en Estados Unidos. Entonces, Edgar Cayce llegó a comentar el caso de unas hermanas que llegaron a pedir ayuda porque su hermano era un vagabundo y ellas eran millonarias. Entonces, Edgar Cayce se conecta a los registros y les dice, ustedes no tienen por qué preocuparse de su hermano. Y ellas, ¿pero por qué? O sea, está viviendo en la calle y nosotros acá tenemos mucho dinero y no quiere él saber nada de esto. Y les dice, lo que pasa es que él vino a enseñarles una lección. Él es un alma muy avanzada. Y precisamente a través de su pobreza y de ser un vagabundo, él les está enseñando a ustedes la compasión. ¿Qué son los registros akáshicos? Que muchas... Según yo son las vidas pasadas, ¿no? Sí.
¿Qué son? Son como los libros donde están todas tus vidas ahí escritas. O sea, todos tenemos un libro, un registro akáshico, un libro. Es nuestra, digamos, nuestro seguimiento desde que nace nuestra alma. Exacto. Todo el trayecto que va teniendo. Así es, exacto. Entonces, haz de cuenta, tu ángel de la guarda va tomando nota de todo. Entonces, tu ángel va así, hoy hizo esto muy bien, hoy hizo aquello muy mal, así. Yo quiero ir a ver en los registros acá, así en chisme de TV Notas, los de a ver qué has hecho. Los míos. ¿Por qué no? Ocúpate de los tuyos, hombre. Oye, no puedes con pero los tuyos. Pero yo en chisme, así para saber qué. Ahí me cuentas a ver qué hice. Hombre, qué cosas. Bueno, Güeris, empieza tú con las preguntas. Sí, empezamos con la primera pregunta. ¿La terapia multidimensional es menos importante que la terapia psicológica? Depende del momento de vida en el que estés. O sea, una terapia multidimensional, por ejemplo, ir a trabajar otras líneas de tiempo, es decir, otras vidas pasadas. Si tú estás teniendo, por ejemplo, y esto lo viví yo, estaba en un momento en donde yo me sentía triste y no sabía por qué. Y yo, ¿por qué estoy triste si no ha pasado nada trágico en mi vida? No entendía. Incluso estuve más o menos, me daban estas crisis como 1 o 2 veces al año, 3, 4 días, triste, y de repente se me pasaba. Entonces no le hacía yo caso, ¿no? Así de, bueno, igual y son mis hormonas, etcétera. En una ocasión hago un viaje a Córdoba, a Orizaba más bien, y venía yo de vuelta. Había estado el fin de semana con una de mis amigas, y venía de vuelta en el camino y me empecé a sentir muy, muy triste. Y yo sí, ¿qué me pasa? Y dije, bueno, tú fluye la emoción, porque todos los especialistas decimos, saca la emoción, no te la guardes, sácalo todo. Entonces empecé a fluir la emoción, empecé a llorar y ya, pasó, no dije nada. Eso era un domingo por la tarde. El lunes en la mañana, con una de las videntes que trabajaba en el equipo, le digo, oye, ¿tienes algo que hacer? No, pues que no. Oye, ¿meditamos? Sí, vamos a meditar. En cuanto empezamos a meditar, llamamos a los ángeles, ella le muestran, dice, Erika, Arcángel Miguel te está abrazando. Y yo así de, ¿y por qué? Me dice que estás muy triste. Y yo en ese momento me quiebro porque yo no le había dicho nada a nadie. Me quiebro y yo así de, ¡ay, cómo sabes! Y entonces le empieza a decir, o sea, es que tienes una vida pasada donde moriste de depresión. Tus familiares, estaba ahí tu mamá y una pareja que te quisieron ayudar, pero no quisiste recibir ayuda. Y me están mostrando seres que te rodeaban como entidades o como demonios que te estaban oprimiendo más y más la emoción, y se fue apagando tu luz hasta que moriste de depresión en esa vida. Y yo así de, no puede ser. Pues vamos a sanarlo. Lo sanamos y después de eso, adiós, tristezas. Se fueron las tristezas. ¿Sí? Esa es una terapia multidimensional. Eso se podría decir es multidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a otras líneas de tiempo a arreglar lo que te está afectando en la vida actual. ¿Sí? Ahora, o sea, nos cuesta ir a sanar el niño interior. Ahora vete a sanar a 80 vidas atrás. Imagínate. No acabas. Por eso dicen que nunca acabas. No, pues yo creo que yo cada vez estoy más convencido que venimos a aprender. Sí, claro. Y que uno nunca deja de aprender. Así La verdad es que así es. Diario tienes que aprender y diario te ponen a prueba pues todo lo poquito, mucho que medio vas aprendiendo y sanando. Así es, órale, a ver si es cierto. Y tolera, exacto. Y aguántate y no digas tal o cual cosa. Muy cierto. ¿No? Es así. En el ámbito de pareja, ¿es más efectiva la terapia multidimensional que la terapia de pareja tradicional? Se puede hacer está muy buena. Fíjense que es que de hecho sirve para los dos. O sea, la psicoterapia de verdad a mí me ha ayudado muchísimo, y de hecho yo por eso también me empecé a meter en ese tema, porque me ayudó a darme cuenta pues cuáles son los límites, las programaciones que uno trae desde la niñez, los miedos que uno trae ahí, y cómo ir rompiéndolos para que también tú vayas creciendo pues como persona y en tu trabajo, ¿no? Y con tu familia, etcétera. Ahora, hay casos donde sí es importante trabajarlo, y esto me tocó con una persona muy cercana a mí, un familiar, en donde acaba de fallecer una de mis tías, y decía ella, le dio cáncer,
Y obviamente una de las videntes que me ayudó para hacerle ahí unas últimas terapias antes de irse, le preguntamos a los ángeles por qué se enfermó. Y le dijeron a esta amiga, pues trae un enojo muy fuerte. Entonces a la hora que le digo a mi tía, pues, ¿con quién traes el enojo? Que pues ese es tu cáncer que traes ahí. Y dice, estoy muy enojada con mi pareja, pero estoy quizás más enojada conmigo por no haberlo podido dejar. Y entonces, pues vamos y preguntamos. A ver, vamos a preguntar a los ángeles por qué no lo pudiste dejar. Porque pues no era, era una persona que le era muy infiel, ¿no? Y entonces a la hora de ir a preguntar, resulta que en vidas pasadas ellos dos habían sido madre e hijo. Y en esa vida, ella como mamá le había prometido nunca abandonarlo. Esta promesa es la que inconscientemente hacía que ella no pudiera soltarlo, exactamente. Es que... Sí. Ay, yo quiero saber qué karma estoy cargando aquí. ¿O qué hice? Fíjate que a mí se me hace muy impresionante porque a final de cuentas, pues en una terapia normal, psicológica, pues a lo mejor vas a poder entender, bueno, y no en todas las psicológicas, según la rama, pues, del psicólogo vas a poder entender tus patrones en base a estas vidas. O sea, en esta vida, o sea, que si traes esta herida que se formó a los 7 años y por eso amas de cierta manera o tu apego es de cierta manera, o sea, eso te puede ayudar. Ahora, súmale un escaloncito más. No, es que también vienes cargando transgeneracionalmente hasta no sé cuántas generaciones, 7 generaciones, no sé, patrones, maneras de ser, pensamientos, etcétera, limitantes, etcétera, etcétera. Otro escaloncito más. No, es que ahora traes lo de 800 vidas para atrás. Sí. Y ahí ya no se mete la psicología. Así es. Entonces, por eso es tan rico esto. Por eso a mí me encanta seguir estudiando, investigando. Y cada paciente es un mundo y es una historia diferente. O sea, en el tema, por ejemplo, los abandonos o los rechazos. Cuando uno le cuesta trabajo el abandono, traes ahí evidentemente un rechazo a estar solo, no quieres estar solo. Al final, todos los seres humanos tenemos que aprender a estar solos. Porque esa es otra de las pruebas que tienes que trascender tú en esta Matrix o en este videojuego que estamos viviendo. El problema es que dentro de ti, a nivel emocional, somos como niños. Y entonces, como niños, queremos siempre que, quiero estar siempre con esta persona, o con esta pareja, o con mis hijos. Ay, no, que no se vaya mi mamá, que no se vaya mi hijo, que no se vaya mi pareja. Y estás como una niña o niño emocional. Entonces, los maestros y los guías espirituales siempre te van a empujar a decir, a ver, ya, basta estas actitudes, vamos a atravesar ese miedo que te da. Y por eso la vida te va poniendo situaciones para que vayas superándolo. Exacto. De hecho, me tocó un caso de un chico que llegó porque quería trabajarse el abandono con papá. Hacemos la regresión y contacta con su ángel de la guarda. Y entonces le digo al ángel, pues vamos a pedir que te ayuden a sanar el abandono de papá. Y en eso el ángel le dice, pero vamos a sanarlo en otra vida. Entonces le pregunto, caray, ¿por qué? Y le dice el ángel, lo que pasa es que el abandono en la otra vida fue más fuerte que en esta vida. Y yo, caray, ¿cómo? Y le empieza a mostrar una vida pasada donde él fue un huérfano que vivió en un orfanato. Ese abandono fue más fuerte para ti, te golpeaban, te abusaban, hacían muchas cosas. Entonces empezamos a llevar sanación a esa vida y al mismo tiempo al sanar eso más fuerte, digamos que caen como fichas los otros abandonos que fueron más suaves, se podría decir. O sea, Erika, entonces nuestros hijos pudieran ser almas más viejas que uno, inclusive. Sí, en ocasiones ya vienen reencarnados, o sea, van reencarnando. A veces sí, a veces no, Samuel. Por eso te digo, nada es fijo aquí. En las reglas, las experiencias. Hay almas nuevas. ¿Hay almas nuevas? ¿Hay almas nuevas también? Sí. Eso sí. Porque nos dijeron que no. No, ¿cómo no? Nos dijeron que no. Sí. Que son las mismas que están, haz de cuenta, dando...
como reciclando. Llegaron, digamos, según la teoría que maneja Dolores Cannon, llegan almas nuevas porque el planeta estaba demasiado densificado por tanto karma que había generado pues todas las almas anteriores. Estaba demasiado denso. Entonces, para poder ayudar al planeta a elevar la frecuencia, según lo que le mencionaron los guías a Dolores Cannon, llegan almas nuevas, almas que no tenían ningún karma, que eran nuevas en el planeta. Entonces, esa es una teoría. Hasta que a mí no me llega algo en la práctica, yo no puedo afirmar nada. Okay. ¿Sí? Entonces, como te lo decía yo, primero leo las teorías y yo, pues está bien, pero pues yo no sé, hasta que veo algo en la práctica. Y me tocó en la práctica una chica que venía del sol, que se veía, incluso veía a sus ángeles que eran como solecitos. Y le decían a ella, mira, tú vienes del sol, estás tu primera o segunda encarnación, algo así. Y ya. Pasó, ¿no? Se lo comento a un amigo que es vidente y que curiosamente la conoció también después por mí y me dijo, ay, Erika, cuando tú llegaste con esa historia yo dije, ay, no, Erika está bien fumada y se lo está inventando. Pero por casualidades de la vida este amigo le llega a dar consulta a ella y él fue lo que me dijo, me dice, no manches, güey, neta que sí es cierto. Yo pensé que era puro rollo tuyo. Y sí es cierto, yo la vi y a la hora de empezar a canalizarle a sus ángeles, eran solecitos, pequeños angelitos como en forma de sol. O sea, qué impresión, nunca me lo hubiese imaginado. Y entonces, hasta que mi amigo no lo vio, le dije, ya ves, eso le mostraron en su vida pasada. Sí. Híjole, es que al final de cuentas, o sea, creo que todos en este momento de la Tierra, todos los que estamos aquí, o sea, hay muchos como ustedes que van aprendiendo y van descubriendo y van, o sea, pero pues para saber quién tiene Hay muchas cosas. O sea, a ver, si los seres de luz, extraterrestres, vidas en otros universos o planetas existen, vamos a darlo por un facto que existen, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nosotros con nuestro pequeño raciocinio no podemos verlos? ¿Por qué no podemos interactuar con ellos? ¿Por qué hay tanto misterio de que los ovnis y no los ovnis y el extraterrestre y el reptiliano y el asgardano y el... ¿Por qué? O sea, a ver, ¿qué? Si en teoría somos seres de luz todos y todos venimos a aprender y somos almas viejas y venimos reencarnando y... O sea, pues, ¿cuál es el tema de por qué no? Pues, ¿qué hule? Pues, a ver, vamos a ponernos todos en una misma sintonía. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué está sucediendo? Fíjate, hay una historia que esta la canalizó Pamela Cribe y la historia que ella canaliza me gusta mucho porque sí está como, según mi sentir y mi intuición y mis guías, esta historia sí es como que más fidedigna de todas las bolas de cosas que me he metido a leer y a estudiar. Y en esa canalización a Pamela le explican que este planeta se forma pues para jugar el juego de la dualidad, ¿no? Aquí uno de los juegos, cada planeta tiene un juego diferente. En este planeta se va a jugar la dualidad y las almas que empezaron a llegar, almas de otros planetas a estar aquí, a veces entraban, salían, se iban, etc. Llega un momento en donde al alma, la Tierra, tanto el planeta como los humanos empiezan a caer en densificación. Es decir, se les iba a cerrar y se les iba a poner el velo del olvido y se iban a empezar a cerrar sus percepciones. Pero porque, digamos, como el péndulo, a veces estamos en la negatividad y a veces vamos hacia la luz. O a veces como Brahma, inhala Dios y luego hay una exhalación. Entonces, penduleamos entre la luz y la oscuridad. Los famosos 44,000 años que recorre el planeta Tierra en la galaxia, etcétera, etcétera. Todo eso es un penduleo entre la luz y la oscuridad. Entonces, este planeta cuando se forma, hay seres de todo tipo, extraterrestres, humanos, hay almas nativas que solamente han estado aquí en la Tierra y otros que vienen de otros planetas con distintos cuerpos. Entonces, cuando empieza a entrar extraterrestres negativos, empieza a densificarse y empiezan a manipular al ser humano. Se dice que ahí empieza a entrar el ego. Y cuando
estos extraterrestres empiezan a, digamos, a manipular al ser humano para que se vuelvan como sus esclavos y ellos creerse dioses, etcétera, etcétera, empiezan finalmente también se establece que ya nada más va a haber seres humanos aquí en la Tierra y se va a ir retirando los seres míticos, los dragones, los elfos, las hadas, todo eso iba a estar en otra frecuencia porque el humano y la Tierra estaba empezando a vivir la negatividad y la oscuridad. Tocaba, digamos, en este penduleo, tocaba entrar ahí. Entonces, dentro de lo que canalizó Pamela Cribe, las almas más avanzadas que venían de otros planetas extraterrestres tenían muchos poderes mentales. Estas almas son los que empezaron a ser los jefes de las tribus o de las sociedades que había en aquellas épocas, y entra el juego del ego también en estas almas y empezaron a aprovecharse de las almas nativas, que eran almas más inocentes, nobles, se podría decir, nobles también. Entonces empiezan a entrar en este juego de la dualidad. Y finalmente incluso estas almas más avanzadas empiezan a tener vidas como magos, hechiceros, religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, guerreros, guerreras, chamanes, en fin. O sea, empiezan a aprender todo lo que es lo místico y ellos utilizan, digamos, la magia y sus poderes para el dominio, para el control, para el poder. Entonces, en muchos libros de regresiones, los guías siempre dicen, el ser humano y el alma viene a experimentar las dos polaridades, pero no por maldad, sino simplemente están las almas a prueba para ver qué eligen, si realmente eligen la luz o eligen la oscuridad y cuánto tiempo quieren estar metidos en ese juego, ¿sí? Cuando el alma finalmente empieza a entender y estas almas avanzadas empiezan a entender que no deben ocupar sus poderes para dañar o para someter o para controlar a los demás, ya es como que, finalmente ya no están en el extremo de la oscuridad y empiezan a pendulear hacia la luz. Este penduleo hacia la luz es finalmente el despertar de conciencia de estar viviendo desde el ego, empezar a vivir hacia el corazón, desde el corazón, ¿sí? Ese es el regreso a casa. Ese es el penduleo hacia la luz, ¿sí? Y en este regreso a casa es empezar a vivir desde el corazón y en conexión con tu Dios interior, en comunicación como lo hacía el Maestro Jesús, como lo hacía Buda, escuchando la voz de Dios dentro de tu corazón. De eso se trata. ¿Sí? ¿Te quedó claro? No. Es que sí es un tema complejo, pero... Muy complejo, pero muy interesante. Nos tienes cautivados. Sí, así, nunca nos callamos. De que tienes un tono de voz muy agradable, nos tienes cautivados porque lo explicas muy bien. Gracias. Sí, era lo que te iba a decir. O sea, sí lo explicas bien. Y por lo que yo entiendo, a lo que tú preguntaste, es que la frecuencia de las almas que estaban bajarse por este dominio que hubiera, como que dijeron, a ver, no, ya. Nos los separamos y los aventamos a otras dimensiones o a regresarse a sus planetas y, ¿no? Eso es lo que... Sí. Aunque varios de esos extraterrestres se quedaron aquí, están todavía en cuarta dimensión y ejerciendo, digamos, cierta manipulación sobre los que se dejan, obviamente. Ahí va mi primera pregunta, ¿es cuarta o tercera? Porque nos han dicho tercera, nos han dicho cuarta. O sea, ¿esta es la tercera o la cuarta dimensión? El mundo físico es tercera dimensión. Cuando nosotros morimos, vamos al plano astral, que es cuarta dimensión. Ya. Sí, y ahí donde se van asignando las almas, tú te vas para este cuerpo, te vas para ser perro, te vas para ser gato y órale. No, pues, o sea, una vez que eres humano ya no regresas a ser animal, eso sí. O sea, primero empezamos como chispitas de alma, empezamos siendo minerales, luego plantas, luego animales y ya luego como humano. De ahí que el cuarzo, que tiene propiedades y algunos otros minerales, por eso son almitas. Sí, son pequeñas almitas que van recopilando información. O sea, por ejemplo, cuando un alma no aprende y ha reincidido por muchas vidas y no han aprendido algo, puede que como por no castigo quisiera decirlo, sino más bien por aprendizaje más fuerte y duro, puede que lo regresen solamente por cierto tiempo, pero porque lo necesita vivir, por ejemplo, ser una roca.
y digamos que se podría decir como castigo, aunque no es un castigo, pero es una enseñanza de cómo volverte un observador y no responder a nada. Fíjate que acabas de develar el secreto mejor guardado del planeta. ¿Por qué? Porque luego yo veía los dibujos animados y veía, por ejemplo, Dora la Exploradora y un martillo que habla y decía, no mames, ¿cómo hablar un martillo? Y el mapa y la mochila. Ahora ya todo hace sentido. Mochila. Yo soy como Dora Exploradora, totalmente, además. Me encanta. Luis, a ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿La canalización con los ángeles no es más que un mito? No. Y me encanta la conexión con ellos porque saben mucho. Imagínate, ellos son como los seres que Dios creó para ayudarnos. Porque se dieron cuenta que estábamos como que nos costaba mucho trabajo salir de esa oscuridad que traíamos todos los seres humanos. Entonces, Dios envía ayudantes para que pues, todo ser humano tiene su lado luz, lado sombra, nuestra luz y nuestra oscuridad. Entonces, tenemos esta famosa conciencia y también tenemos un ángel de la guarda que nos aconseja para irnos hacia la luz. El problema es que muchos andan escuchando a veces, o muchos andamos escuchando a la cabeza y el diablito o el ego, y por ahí es donde se cuelan, digamos, también los seres de la oscuridad a empezarte a susurrar y decir mil cosas diferentes. Pero los ángeles siempre te van a estar llevando por el mejor camino. Si tú empiezas a escuchar a tu corazón, a guardar silencio, a sentir, a intuir, te va a llegar información sobre lo que te conviene más hacer en tu vida. Y casi siempre te dicen, ¿no? Perdona, suelta esto, olvida ya ese pasado, reconcíliate con tu mamá, o sea, cositas así. El problema es que dentro de nosotros también está esta oscuridad, este ego, nuestra sombra, y pues a veces pues, terminan escuchando al lado opuesto y pues no, el pobre angelito se queda como que llevo años, llevo vida tras vida diciéndote cosas y no me haces caso. Era lo que, a ver, ahí van varias preguntas en una. Vale. Los ángeles, ¿los venimos cargando vida tras vida? Sí. ¿Cuántos tenemos? ¿Y ellos están en la cuarta dimensión también? Sí, ellos están en cuarta, pero suben más. Ellos pueden subir a más, quinta, sexta, séptima. ¿Y nosotros en algún momento nos podemos convertir en ángeles? Sí, de hecho, ese es el regreso a casa. Lo que pasa es que se dice que los ángeles no tienen libre albedrío. Ellos vienen a obedecer las órdenes de Dios. Entonces, ahí no hay libre albedrío. Es así, tengo que obedecer y aquí no es lo que ellos quieran, ¿sí? El ser humano se dice que tiene más... ¿libertad? Aparte de que la libertad, el libre albedrío se le dio ese regalo, se podría decir, tienes mayor mérito que un ángel porque tú estás siendo puesto a prueba y el ángel no, ¿sí? Entonces, pues por mérito vas a llegar a Dios y vas a decir, Dios, pues ya te demostré que estoy en la luz. Ajá, que estoy en la luz y después de haber vivido, no sé, 500 o 1000 vidas, me decido y elijo la luz. Y este regreso a casa de regresar a la luz también es haber también limpiado toda tu obscuridad, haber trascendido tu propia obscuridad y no dejarte dominar por ella. Y ahí es donde puedes convertirte en ángel. Exacto. Ahí es donde incluso te vuelves un maestro ascendido, que fue lo que hizo Jesús, Buda y todos estos grandes maestros. Dime, Samuel. Sin meternos a ese campo por el respeto que amerita en el tema de las religiones. Yo sí iba a preguntar algo de eso. No he preguntado nada. No, pero pues no sé si vas a querer que lo haga. Es que sin meternos al tema religioso, por el respeto que nosotros tenemos para todas las religiones, hay religiones que sí creen en los ángeles y en el mismo Dios, y hay otras religiones que no creen ni en Dios ni en los ángeles o en seres superiores o lo que sea. Estas personas que pudieran creer que no existen los ángeles, ¿también tienen ángeles? Sí, claro. Sí. Porque Dios ¿no hay nos comunicación ama a todos con ellos o...? Digamos que es que todo depende del despertar de conciencia de cada persona. La mayoría de nosotros, incluso antes de saber de estos temas, pues no teníamos tampoco idea de que tuviéramos un ángel, incluso siendo católicos, o sea sabías no importa que... la religión, pues, o sea, no importa la religión, finalmente todos tenemos ángeles. Exacto. Y lo decimos con total y absoluto respeto para todos. Sí, porque es como si Dios hiciera distinciones entre sus hijos y en realidad Dios no hace distinciones, Él ama a todos. Yo tengo una duda en cuanto a la religión.
¿Por qué la religión, específicamente la católica, no habla de las vidas pasadas? O sea, no sé si lo habla o no estoy segura. Según yo, no. Lo que pasa es que hubo una entrevista que yo vi hace muchos años, o sea, hace algunos 6, que escuché justo con Marta de Baile, donde tenía en su mesa varios representantes, altos representantes de diferentes religiones, y tocaron el tema de las vidas pasadas. Sí. Y cada uno iba dando cómo cada religión abordaba el tema de las vidas pasadas. Y no me acuerdo si la católica, me acuerdo que al final, como muy escondidito, sí lo traía. Y era, y ahí concluían, decían, es que como al creer en cosas diferentes, o ser religiones diferentes, todas creen en las vidas pasadas. Sin embargo, la católica no es una que lo hable o que te lo enseñe o que te lo muestre, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea? De hecho, sí estaba, la reencarnación sí estaba en la Biblia. Lo que pasa es que en el Concilio de Nicea, cuando Constantino se vuelve católico, bueno, no católico, cristiano, ahí por intereses políticos y de someter más al pueblo, controlarlo mejor, ahí se decidió quitar el tema de la reencarnación en la Biblia. Entonces, es a partir de ahí que se quitan, pero sí estaba dentro de los libros religiosos de aquella época, sí estaba el tema de la reencarnación. ¿Y sabes cómo se abordaba o no? Digamos que cuando se dice que habla la Biblia del árbol genealógico y que menciona a Jesús, le preguntan, Jesús, ¿quién pecó más? ¿Quién pecó ahí? ¿Sus padres o sus abuelos? O etcétera, etcétera. Y menciona ahí dentro de la Biblia que muchos de los pecados los heredarán hasta la 3ª o 4ª generación. Se podría decir que eso es como que un resquicio de lo que quedó de lo que era reencarnación en la Biblia. O transgeneracional. Transgeneracional también, obviamente ahí. Digo, porque según yo lo único que toca de reencarnación pues es la de Jesús, ¿verdad? Y es que mucho está Digo, bueno, no resucitó, maquillado. No reencarnó, ¿verdad? Fue resucitó. Y cuando Jesús decía, tu fe te ha salvado, es porque creíste te pude salvar. O sea, Jesús no podía ayudar a quien no creía. Y esto nos ha pasado a nosotros incluso en las terapias. O sea, cuando llega una persona que es escéptica, la energía no entra en la persona. No puede entrar. Sí, pues. Se ve, y varios videntes con los que he trabajado lo han dicho. Me dice, empezamos a trabajar y no sé qué. Y me dicen, no está entrando la energía. Y entonces ahí es cuando le preguntamos al paciente, tú no eres creyente, ¿verdad? O sea, ¿como para qué vienes a esta terapia? De ángeles. Y dicen, no, sí creo, pero es que me cuesta creer, pero sí creo, o me hicieron la cita a mi esposa o mi hija y no sé qué. Entonces es que necesitamos que te abras porque si no la energía no entra. Muchas veces es el ego de la propia persona el que está así totalmente cerrado. Exacto. ¿No será que si no, o sea, a final de cuentas nosotros usamos el 1% de nuestra mente, o sea, o no sé qué porcentaje de la capacidad de nuestra mente? Y si no crees, pues a final de cuentas como que siento yo que tu mente no abres tu mente a que pueda trabajar por ti en ese tipo de terapias. Y aparte, no sé. ¿Sabes qué? Que cuando no crees, quien está teniendo más poder en tu mente es tu ego, tu incredulidad y la racionalidad. Sí. Entonces, si estos dos son los que te dominan, tu campo energético va a estar cerrándose ante energías que quieran, aunque quieran ayudarte. Porque el ego siempre es muy, no entres. El ego, aunque lo quieras ayudar, el ego es muy cerrado, muy de que no entres aquí, no entres, no me interesa tu ayuda. Él es muy así. Una vez nos decían que los seres humanos estábamos diseñados para la sobrevivencia. O sea, para... Sí, biológicamente el cerebro así funciona. Ajá, entonces, y que a nuestro cerebro no le importa que estés bien o que estés mal, simplemente que sobrevivas. Exacto, sí. Entonces, a final de cuentas siento yo que viene, o sea, creo que todo eso está ligado en el aspecto de que tu mente es capaz de muchas cosas. Sí, por supuesto. Y si tú no crees y no lo abres. Exacto. Hasta para bloquear pastillas. Esto le pasa hasta a mi mamá. O sea, mi mamá para poderse dormir, ya.
O sea, a lo largo de los años fue bloqueando tanta pastilla que ahora tiene que tomar una de la más fuerte para que le haga, porque con su mente hasta las mismas pastillas no le hacían. ¿Sí? Hablar con los ángeles, ¿te puede volver alguien exitoso? Depende. Si te toca vivir por plan de vida el éxito, sí se van a abrir tus caminos y te van a ayudar a y habría que definir eso. éxito también, ¿verdad? Porque cómo está definido el éxito para cada quien. Exacto. ¿No? Si lo que quieres es como el dinero y todo y está dentro de tu plan de vida, sí lo vas a vivir. Sobre todo porque el alma, como se los decía al principio, el alma viene a vivir las dos cosas, la luz y la oscuridad, el dinero y la pobreza, viene a vivir de todo. Entonces, para eso venimos a vivir muchas vidas, para poder vivir todos los aspectos de esta dualidad. Entonces, si en el plan de vida de hoy, de esta vida actual, hiciste, digamos, que sí se te iba a dar el tema del dinero, etcétera, etcétera, se van a ir abriendo los caminos para eso. Pero si no hiciste ese plan, si tu plan fue el contrario, fue de que vas a estar viviendo muchos bloqueos para poder desarrollar dentro de ti mayor fuerza, mayor constancia, etcétera, etcétera, pues entonces te vas a quedar a medias. O sea, entonces esta maldita jodidencia que me trae arrastrando de muchos años, no es un tema, o sea, no hay forma de quitármela, chido. Bueno, también depende de qué tanto trabajes para eso, ¿verdad? Y eso ya utilizando otras herramientas. ¿Todos podemos hablar con nuestros ángeles? Todos, pero va a depender cómo estés, qué tanto estés escuchando a tu mente, porque la mayoría escucha a la mente y al ego. Ese es el problema. Entonces, o se están distraídos. Todo el tiempo estamos distraídos con celulares, con redes sociales, con series, Netflix, o atendiendo a los hijos, atendiendo al marido, o atendiendo a los padres, o en el trabajo, todo el tiempo afuera, afuera, afuera. Y no hacemos un momento de estar con nosotros en silencio. Esos momentitos podrían ayudar a que empieces a escuchar. ¿Cómo diferencias tu ángel de tu sexto sentido? ¿O es lo mismo? El mensaje entra también por ahí y a veces entra por la cabeza, ¿sí? Entonces, tu sexto sentido va a estar muy de la mano con la conexión con tus guías y con tus ángeles. Ellos van a estar mandándote mensajes por medio de esos canales o del canal que tengas más abierto. ¿Sí? O sea, es sabido que las mujeres tienen un sexto sentido. O sea, no es una leyenda urbana. ¿Los hombres también lo tienen? Sí, pero menos desarrollado. Digamos, aparte, el hombre lo trae más desarrollado cuando está más en energía femenina, ¿sí? Si es un hombre con energía femenina, va a estar mucho más sensible. Es más sensible, más abierto y entonces siento esto, ¿sí? Entonces, los hombres más le llamamos intuición, ¿no? Sí, intuición. Pero a veces llega también por una idea, un pensamiento. Por ejemplo, los grandes científicos, ¿cómo creen que descubren sus inventos? Les llega la información por aquí. Y entonces las ideas, aparentemente tus ideas, en realidad son canalizaciones también. Eso es una canalización. Lo que pasa es que no te das cuenta. O cuando estás escribiendo un poema o una canción. A lo mejor tú con tus canciones. O sea, entonces puedes empezarle a pedir a tu ángel, oye, mándame una canción con un mensaje que me quieras dar. Ahí te va a fluir mucho mensaje. Ya me están diciendo, qué bonito. Porque es que a ti se te da mucho. Sí, o sea, este mensaje sí es en serio, me lo acaban de dar porque no lo pensé, fue ¡fua! Lo dije. Así. Saludos, no sé dónde estén. ¿Ves? Se van a comunicar contigo a través de canciones. Sí, qué padre, porque yo escribo mucho canciones, tengo muchas, entonces, muchísimas. Pon atención porque ahí van a venir muchas frases que son para ti. Pero no son de corridos tumbados, ¿eh? ¿Para qué? A lo mejor ahí está el éxito, a lo mejor ahí está la lana. En lugar de andar haciendo el ridículo aquí en el podcast, mejor me pongo a cantar. No, como Agustín Lara, pues a escribir canciones, o sea. Pues sí. Señores artistas, señores reggaetoneros, estoy a su disposición. Yo les puedo escribir muy bonitas canciones, ¿eh? Querido Juancho, ahí estamos, ¿eh? Acuérdate, hermano. A ver, estas preguntas no las hicimos yo, nosotros. Las regresiones a vidas pasadas, ¿es una forma de llamar la atención? No lo creo. Es más bien, y como se los decía previo a este podcast, las regresiones pueden ayudarte a encontrar paz
paz en tu alma. Y sobre todo, a mí me ayudó en mi caso a entender a Dios, a entender cómo funcionan las leyes de este planeta y por qué nos sucede lo que nos sucede. Entonces, fue una forma de dejar de estar peleada con Dios y entender su creación. Entender que todo tiene un balance, de que si el universo se sostiene a una gran cantidad de planetas y estrellas, eso no es magia, eso requiere pues un gran conocimiento, un montón de leyes universales ahí. Y entonces obviamente que así como es afuera, es adentro. Entonces dentro de este planeta pues también va a haber un balance y un equilibrio que mantenga el funcionamiento de la creación de Dios, ¿no? Entonces, a mí las regresiones me ayudaron a entender mucho del por qué siempre los ángeles decían, todo te lo creas tú. Y yo, ¿cómo me encabronaba que me dijeran eso? Todo te lo creas, yo así de, eso no puede ser, eso no es cierto, eso no es cierto. Pero conforme fui estudiando y encontrando respuestas en cada regresión, en cada terapia, pues fui comprendiendo, dije, ay, es que sí es cierto, es verdad que nos lo creamos, me choca, ya no le podemos echar la culpa a Dios. Hay una parte que rebelde en nosotros, que quisiera que alguien más tuviera la culpa y no nosotros, pues cuando se te muestra o te dicen por medio de una canalización o de una terapia, te dicen de dónde viene eso que estás padeciendo, dices, no puede ser, efectivamente todo o nos lo creamos o lo elegimos antes de nacer en el plan de alma que traemos todos antes de bajar a la familia en la que naces. Esa está buena pregunta. O sea, las almas en algún momento fuimos nuevas. Sí, ¿no? Cuando recién, digamos, se podría decir cuando recién llegamos a este planeta, medio nuevas, si es que no encarnaste en otros planetas, ¿verdad? Entonces, todos venimos a pasar el mismo, o sea, kinder, primaria, secundaria y preparatoria es igual para todos, ¿verdad? En diferentes escuelas. Distintas escuelas, pero distintas enseñanzas. Puede que tomes matemáticas 1, 2 y 3 en tus primeras encarnaciones y otro diga, no, yo no voy a tomar matemáticas, yo voy a tomar historia universal. O sea, es como un aprendizaje, vamos, constructivista. Cada quien va eligiendo qué va aprendiendo primero en cada vida. Sí. Ok. Pero eso no quiere decir que, o sea, todos vamos a aprender, vamos a llegar a donde mismo. Exacto. El mismo aprendizaje. Ok. Sí. Y esos contratos de alma, o sea, de kármicos. No, o sea, álmicos. Tú decides o sí, o sea, esa primera vez que sale tu alma, que va a llegar, o sea, tu primera vida, ¿con quién haces ese contrato? O sea, ¿con Dios? Sí, con Dios y con tus guías. O sea, ya después de que encarnaste como mineral, planta, animal y ya te toca como humano, y hay un libro muy bonito que explica todo eso, se llama Las 13 vidas de Cecilia, y en ese libro los guías van explicando 13 vidas que vive Cecilia, la paciente de este doctor psiquiatra, y entonces Cecilia viene de ser un alma animal. Entonces sus primeras encarnaciones, ella no había tenido vidas en ningún otro planeta. Ella apenas, incluso no recuerdo si había sido lobo o algo así. Es que ya me tocó una paciente que fue lobo y se vio como lobo. Fue muy curioso eso. Entonces, en el caso de Cecilia, las primeras encarnaciones, como venía de ser un alma animal, no está acostumbrada a vivir en un cuerpo humano. Entonces, pues, ¿cuál es la mejor forma de que un alma nueva empiece a vivir en un cuerpo humano? ¿En dónde la colocarías? ¿Dónde se te ocurriría? No la vas a poner para que nazca en una familia de la realeza. No la vas a poner en, no sé, para que nazca en una familia de ricos o de clase media. A ella la colocaron los guías y esto fue recomendación de ellos y así fue sus primeras vidas en tribus. Vidas muy primitivas. Entonces ella apenas empezaba todo lo que es el manejo de las emociones, el manejo de los bajos instintos, de la ira y la rabia. Y como pues en sus primeras encarnaciones no estaba acostumbrada a eso y como venía de ser un alma animal, pues sí llega a matar a alguien en sus primeras vidas, a matar porque no maneja esos bajos instintos y luego ahí se empieza a generar un karma fuerte con el que actualmente es un tío de ella que había abusado de ella en la niñez. Pero producto de este abuso es todo lo sucedido previamente que ella y él traían desde vidas anteriores. Ellos ya traían un buen pique en vidas anteriores. Interesante. Yo creo que yo fui una
una piedra de playa y ahí estaba yo tomando el sol de él y así. Yo estoy tratando de acordarme. Y eso se puede ver, no sé, porque a mí una vez en la carta astral sí me tocaron un poco lo de las vidas pasadas y me decían que yo siempre había estado cerca de posiciones de poder. No que yo fuera ni reina, ni rey, ni nada de eso. No, pero sí siempre como cerca y, ¿cómo se llama? Como consejera, como de la persona que tomaba que fuera el del poder en ese entonces. Yeah. Pero eso no sé si sí se ve en la carta astral, no lo sé. En la astrología se puede ver un poco más o menos, incluso en tu signo zodiacal, varias cosas del signo zodiacal se pueden llegar a ver, pero al final, o sea, meterse en una regresión, créeme que es un mundo de información, porque yo que he sabido muchas vidas diferentes que he vivido, te ayudan a explicar cada una un pedacito de quién tú eres actualmente. Pero es mucha, o sea, por más que te vayas a meter y ya supe de 20 vidas mías, todavía te faltan muchas otras cosas por conocer, o 20 o 30 vidas. Hay mucha información que traemos, pero que no sabemos hasta que no vamos averiguando. Justo eso es la siguiente pregunta. ¿El conocer de nuestras vidas pasadas puede llegar a afectar nuestro presente? Pues cuando se trata de sanar, se trata de que afecte para sanar algo de tu vida presente. Así como les platicaba esta parte de depresiones que me sucedían, ¿no? Con el paso de los años, fui entendiendo que por cuestiones que viví con un chico, tuve que sanar ahí una herida de abandono donde yo ya en vidas anteriores me había suicidado porque me había dejado la pareja y además me había dejado con un hijo. Entonces, según lo que vimos con varias videntes, es que yo no había querido enfrentar el abandono. Entonces, en esta vida vuelvo a vivir abandono, primero con mi hijo, porque termino separándome de su papá y enfrento ese abandono. Eso no fue tan difícil para mí. Cuando yo empiezo a trabajar el tema de heridas de infancia, ahí genero otro enganche. Parece ser que este chico fue también pareja en otra vida y tengo ahí que trabajar muy fuerte con la niña interior para que finalmente lo termine yo ahí de soltar. Y entonces, después de eso, trabajo el tema del amor propio y entonces ahí es donde yo entiendo lo que los maestros y los ángeles tanto decían, que tienes que aprender a no depender amorosamente o románticamente de alguien. Y entonces, cuando empiezo a trabajarme a la niña interior con el tema del amor propio, finalmente entro en esta aparente soledad y empieza uno a disfrutar de su propia compañía. Ya no te molesta estar sola, ya no rehuyes a la soledad, ya incluso te gusta tu propia compañía, te gusta hacer las cosas que tú quieres, te gusta platicar con tus niñas interiores cuando te pones a pasear o a hacer cosas con ella. Entonces, ahí es donde finalmente logras esta independencia emocional a la que constantemente los ángeles y los maestros nos están queriendo llevar y a empujar. Porque en muchas vidas, sobre todo las mujeres en la vida, en estos tiempos en donde la energía femenina está en auge, porque el planeta Tierra también lo está pidiendo, a las mujeres se les está pidiendo muchísimo trabajarse el amor propio, porque la mujer, llevamos miles de vidas en donde la mujer se le ha inculcado a andar buscando el amor en otra persona, en formar la familia feliz, el príncipe encantado va a llegar y o sea, esa programación pesa muchísimo, sobre todo en las mujeres, y eso es lo que ha hecho que haya tanta herida de abandono en la mujer, no nada más en este tiempo, desde tiempos de Shakespeare, donde se nos empezó a meter la idea romántica de que el amor o tu propósito es encontrar al príncipe y formar la familia. Esa historia ha causado mucho daño en la mujer porque la ha vuelto dependiente emocional. Entonces, los ángeles y los guías siempre te van a empujar a ser independiente emocional. Es que imagínate cuántas veces no las personas que estamos en este crecimiento personal, a lo mejor entiendes, oye, que traes la herida de abandono y sabes que viene porque tu papá, o tu mamá falleció, o tu papá se fue, o sea,
Y ya fuiste y ya lo traes consciente y ya lo sanaste y ya o sea, pero sigue y sigue y sigue. Es porque no hemos ido a trabajarlo en vidas pasadas. Fíjate que yo lo pude sanar, pero de una forma diferente, y por eso le digo a todos mis pacientes, o sea, lo que hacemos en terapia apenas es un 30%, un 40%. Tú vas a tener que hacerle 60%, la parte más fuerte. Y lo que yo fui desarrollando fue empezar a hacer ejercicios con mi niña interior en los días en que yo no iba a terapia, en los días en que no estaba metida en un curso. Entonces, cuando yo empiezo a estar por lo menos con mi niña interior 3 o 4 veces a la semana, me pongo a platicar con ella y me pongo a preguntarle, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer esto. Ah, bueno, vamos a dibujar. Ok, ¿quieres ir al parque? Vamos al parque. ¿Qué quieres que hacer en el parque? No, pues vamos a ver las nubes, vamos a ver las ramas. Ah, bueno. O sea, realmente cultivar una verdadera relación como si fuera tu mejor amiga, como si estuvieras cuidando realmente a un niño o una niña. Cuando realmente estos niños interiores se sienten atendidos, vistos, escuchados por tu yo adulto, y esto no es algo que suceda, ay, pues ya con 2 o 3 mesecitos ya. No, o sea, a mí me llevó como 7, 8 meses que esta niña interior finalmente me hiciera caso, porque yo le decía a los ángeles, por favor, que ella me haga caso, porque esta chamaca hasta sigue soñando con el fulano que no nos conviene. Por favor, angelitos. O sea, fue un gran trabajo que tuve que hacer. Pero yo ahí me di cuenta que ya no necesitaba saber por qué la dichosa herida, si vino de mi papá, si vino de mi mamá, si vino de otra vida, no me importaba. Ya no quería saber más historias. Lo que realmente hizo que esta niña se llenara fue estar poniéndole atención, hablando con ella, platicando, preguntándole, acompañándola. Entonces, al principio mencionamos todos los tipos de terapia que tú manejas. Sí. ¿Tú recomendarías hacer en todo caso? O sea, si no sé por dónde empezar, la terapia del niño interior. Sí, porque sí o sí tienes que trabajarte el tema del amor propio y de la independencia emocional. Si no lo trabajas en esta, te lo vas a llevar de tarea para la siguiente vida. Pero ay, esa no, es una de las cosas que... No, ya quítamelo, sí, por favor. O sí. Y ya no puedo ser roca, ¿verdad? Ya una vez que soy humano ya me fregué. Sí. Sí. Chetos, pero bueno, échate la siguiente, güey. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien en una regresión? Uf, qué bonita pregunta. Es de las cosas más bellas que me ha tocado. Cuando una persona, y esto siempre le digo a los pacientes, a ver, hay muchos ejercicios de regresión en YouTube. Ya ni siquiera necesitas ir a una terapia. Ahí tú puedes darte cuenta si vas a fluir en una regresión o no. Porque a veces, a mí me tocó también pagar terapias muy caras con gente famosa que hace regresiones y yo no fluí nada ahí, ¿no? Entonces yo por eso les recomiendo, pónganse a hacer sus ejercicios en YouTube. Depende, cuando una persona logra conectar con las cosas más maravillosas, bueno, esos son regalazos del universo, porque no todos los seres humanos podemos conectar tan impresionantemente, ¿sí? Entonces, hay un caso, 2 casos por ahí, 2 o 3 casitos en donde ha sido impresionante porque, por ejemplo, en uno de esos casos, el chico conectó como con seres de 20ª dimensión. Y entonces yo le dije, oye, es que ¿cómo lograste? Después de ver vidas pasadas, fuimos a conectar con los guías, pero este hombre como que su alma se fue y se elevó muchísimo. Y me acuerdo que él decía, mira, es como que pura luz, son seres de pura luz, no tienen forma, pero me dice, incluso había traído como una serie de preguntas, me dice, Erika, es que ya ni siquiera tengo ganas de preguntarles nada. Y yo sí, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dice, es que con su vibración, es tanto amor, tanta energía tan poderosa y tan hermosa que no necesito más. Sí, te hace sentir en paz, me imagino, ¿no? Te da un amor impresionante y no solo la paz, un amor que no es de esta tierra, que jamás lo has experimentado en esta tierra. O sea, su caso se me hizo muy parecido a lo que experimentan las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Muchos de ellos han mencionado que experimentar un amor impresionante cuando conectan con Dios o con la fuente, ¿sí? Entonces, ese es uno de esos casitos. Y incluso todavía me dijo, Erika, llevo una semana después de tu regresión y sigo sintiendo esta energía que me dejaron esos seres. Es impresionante. Es maravilloso.
cuando después me contactó, es un chico de aquí en Monterrey, luego me contactó y le dijo, ¿qué onda? ¿Te vuelvo a hacer otra regresión? Me dice, no, la verdad es que no he meditado. Y él me dijo, yo para lograr esa profundidad que logré contigo, yo ya llevaba varios meses meditando, Erika. Entonces, si yo vuelvo a hacer una regresión, no creo llegar tan alto como esa vez que llegué. Yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo empata o si es el, no sé, voy a ver si lo puedo estructurar mi pregunta. Hace tiempo, ya lo habíamos comentado Samuel y yo, tuvimos la sesión de psilocibina. Uh-huh. Para mí fue un viaje muy mágico, la verdad. No fue un mágico, mi viaje no fue de dolor, fue de mucho aprendizaje. Haz de cuenta que yo sentía que yo iba avanzando niveles y que en cada nivel yo iba aprendiendo algo. Qué bonito. ¿Es similar o cómo se pudiera empatar con un viaje, con una regresión? O haciendo la psilocibina te desbloquea para poder hacer regresiones dentro de la terapia de la psilocibina. Crispando, gracias por esa terapia. Fíjate que en la psilocibina te dan muchísima información, nada más que yo lo he experimentado de que si te vas y hacen luego otra pregunta, te puedes ir a otra, a que la información venga de otra vida. O sea, muy fácilmente, porque está tan abierto el canal que la información es como si todas tus vidas o gran parte de tus vidas estuvieran ahí plasmadas y puede llegarte información de varias vidas pensando tú que es de una sola. De una sola. Sí, porque está muy abierto el canal, ¿sí? De hecho, a mí cuando he llegado a hacer esa terapia, pregunto por una persona y luego me voy con otra persona y luego, o sea, es como que es un mundo de información. Me llega, pum, 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 me llegan, pero, o sea, es así, muy abierto. O sea, te puedes perder en mucha información. Ahora, la diferencia con regresión es que en la regresión sí estás muy acotada la información a esa vida. Ahí sí está como que tu canal enfocado, se podría decir, más enfocado. ¿Vas a hacer una pregunta? Y en otra cosa, en una regresión sientes las emociones, muy fuertes, así como si lo estuvieras viviendo totalmente. Bueno, y hay gente que no lo siente tanto, pero al menos en mi caso, cuando logré hacer una que sí me fui profundo, híjole, fue muy, muy, o sea, una parte de mí muy racional porque era como si mi cabeza estuviera dividida. Por un lado, yo sentía un gran enojo de esta vida pasada y por otro, mi raciocinio diciendo, esto es una locura, ¿cómo puedo estar sintiendo enojo y al mismo tiempo analizando este enojo que estoy sintiendo? O sea, fue muy loco. ¿Vas? Sí, antes de hacer otra pregunta. Cuando haces las regresiones, ¿uno está consciente o puede entender estoy en 1810 o, ¿sabes? ¿O no? Sí. O sea, ¿se puede saber con esa claridad cuando haces una regresión? Cuando tú tienes una conexión buena, sí. ¿Sabes? Estoy como que en el 1800 y tantos. Puede que te digan nada más el siglo o algunas personas si logran conexión más fuerte te dicen el año exacto o incluso los nombres, cómo te llamabas en esa lugares época. Y así. Y en el lugar, sí. Pero ¿cuál es el objetivo? A ver, ¿cuál sería el objetivo de hacer una regresión? Sanar algo de tu vida actual. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, sané una tristeza que me llegaban de la nada, ¿sí? Puede haber otros casos. Esto le pasó a una maestra. Le empezó a doler el hombro de la nada. Se pueden despertar dolores y no sabes como que ¿y esto qué pasó? Se despiertan dolores a veces por la edad. Estás como que teniendo la misma edad de un dolor que viviste en una vida pasada. Entonces, a la hora de hacerse la regresión, mi maestra vio que le habían enterrado una lanza en el hombro. Y era más o menos de la edad en la que había sucedido. ¿Y no es peligroso que pudiera yo darme cuenta que, pues yo pensé que era un rey, resulta que era una piedra, o resulta que era un perro, o resulta que era un cuidador de chivas, y pues no, o sea, ¿no te puede jugar en contra de ese tipo de regresiones? Digamos que no, porque más bien te ayuda a que veas la vida de forma más sencilla y también más humilde, en el que no te creas como que las cosas que te dice tu ego, en donde lo más importante es lo material, etcétera, etcétera, sino que incluso me tocó una chava que se vio como flor y mi propia racionalidad me decía, bueno, ¿y eso como para qué? ¿No? Así como que,
¿Y eso como para qué lo estás experimentando, no? Yo ahí pregunto y le dicen a ella, lo que pasa es que yo quería darle, fíjense cómo es tan bonito y tan sutil. Yo quería brindarle sonrisas a los seres humanos y que apreciaran la belleza. Y quería sentir cómo se siente ser apreciada mi belleza. Y despertar sonrisas en los seres humanos. Y yo dije, wow, qué bonito. Nunca lo había visto. O que oliera rico, porque hijo de la maita. Yo pudiera, o sea, lo que yo estoy entendiendo para qué sirve, o sea, lo que yo ahorita te estoy entendiendo es, que lo comenté hace rato, o sea, si tú traes una herida, abandono, rechazo, si tú no la sanas, la vida te está poniendo situaciones constantemente que te están llevando a que trasciendas esa herida, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, ok, ya sé que tengo la herida de abandono, la herida de rechazo, ya fui y ya sané, ya solté, ya hice la carta con mi mamá, con mi papá, no sé qué, pero la vida me sigue poniendo la misma situación? Irte a una vida pasada es como para entender desde dónde viene esa herida, que pudiera venir no de lo que tú crees que fue en esta vida, que fue el abandono de tu padre, sino que, como lo dijiste tú, viene de vidas pasadas, de un abandono mucho más fuerte. Para eso te sirve. Así es. No sé si me pusiste atención, porque te vi viendo para todo. Yo, según yo te estaba tratando Sí. Voy a la siguiente. ¿El salto cuántico puede ayudar a resolver problemas con tu familia? Depende de qué quieras decir con salto cuántico. Podemos hacer saltos cuánticos, pero para manifestar cosas de tu vida que quieras lograr, no sé, manifestar mayor abundancia. Por ejemplo, en alguna ocasión, y como te lo decía yo, probando. A mí me gusta hacer prueba-error, ¿no? Soy muy buena haciendo decretos, ¿no? Estos decretos me han ayudado a hacer las limpiezas y andar luego quitando entidades. Entonces, yo dije, bueno, si soy muy buena decretando, vamos a hacer un decreto para moverme de línea de tiempo. A ver, ¿no? A ver qué pasa. Entonces yo dije, a ver, ángeles, pero fue muy chistoso. Estábamos meditando con otros 2 videntes. Eso fue hace como, no sé, 3, 4 años. Y ya estábamos terminando la meditación y yo lo dije por decirlo, así de, bueno, pues igual y ya, a ver si mañana que meditemos, pedimos que nos muevan de línea de tiempo, que no sé qué y no sé cuánto. Lo lancé así y empieza a moverse todo. Y yo así de, oigan, y los otros 2 videntes estaban en vía telefónica. Se está moviendo todo. O sea, lo están sintiendo. Y ellos, no, todavía no, Erika. Oigan, creo que sí me está moviendo de línea de tiempo. No puedo creerlo. Y en eso, como 2 minutos después, ellos lo empiezan a sentir. Y dicen, yo también lo empecé a sentir. Pero yo lo dije lanzándolo al aire y los mismos guías, mis guías y mis ángeles, cuando algo me lo quieren mostrar, aprovechan el momento cuando yo lo digo para que, pum, ahí te va para que veas que sí es cierto. ¿Tú puedes decretar en favor de terceros? Sí, claro, porque... Pues ya estarías decretando acá. Oye, no sé si te acuerdas. Ay, mi Erika. No, ahora hay algo clave ahí, y eso se los decimos siempre a los pacientes. Algo clave. Cuando tú te mueves de línea de tiempo o cuando decretas manifestar abundancia, el punto aquí, y es donde todo el mundo tira la tarea, el punto es que no sostienen el efecto. Sí, se cae. Hay que trabajar en consecuencia, eso es lo que estás diciendo. O sea, hay que trabajar para que tu ego o tu parte negativa no interfiera en la creación que acabas de hacer. Es decir, reafirmar tu creación todos los días. O sea, como que te sintonices, te alinees con eso, con lo que tú te estás queriendo manifestar. No sé si te acuerdes que cuando estuvimos en Tijuana, que entrevistamos a esta chica, ay, perdóname, se me fue el nombre, que fueron sus papás. Francia con Z, sí. Armenta. Francia Armenta. Francia, saludos, Francia con Z. Así se presenta, Francia con Z. Así Armenta. Es su papá, nos comentaba que tiene un gran poder de manifestación y que y justo nos quiso hacer, sin nosotros saber, manifestar en favor de nosotros. Y ahí Sí, fue muy bonito. Sí, fue muy bonito, la verdad. Un ritual muy bonito. Super. La sanación espiritual. No, me estoy saltando. Perdonen. ¿La meditación es una práctica útil? Y si es así, ¿por qué no la fomentamos?
Claro que es útil. ¿Y por qué no la fomentamos? Porque por nuestro lado oscuro, nuestro ego, nuestra sombra. Ellos no quieren que tú desarrolles eso, porque al ego se le va el control sobre de ti y a él no le gusta perder el control. Pero el ego es uno mismo, ¿no? O sea, yo a veces los caracterizo como el diablito y el angelito que cuando quieres hacer algo está tu angelito, dale, tú puedes, échale ganas, tú eres muy bueno y que no se te olvide que tú puedes con eso y dale duro en el ejercicio, en el trabajo, lo que sea. Así y por el otro lado, cuando, no, hombre, qué flojera, quédate aquí viendo Netflix y no pasa nada. ¿Y para qué vas, hombre? No pasa nada si estás bien, no hagas caso y la gente no sabe. O sea, así los caracterizo a veces, ¿eh? Así es. De hecho, así es. Le platico mucho a Laura, a veces o sea, es pesado ir contra esa corriente, pues. Sí, ¿no? Es tu lado luz y tu lado sombra. Okay. O sea, los dos somos seres humanos que venimos a vivir esta dualidad. Entonces, ganas el juego ganándole a tu lado oscuro. ¿Sí? Dominando tú este lado oscuro. Porque la mayoría de las personas que buscan el dinero, el poder, pues ¿quién tiene el mando? Su lado oscuro. El ego. Porque el ego siempre te va a llevar a que, y esto es una enseñanza muy nueva que acabo de descubrir con las enseñanzas de un sufí, un maestro sufí, Ivarani, algo así se llama, Ivarani. Y él mencionaba que, bueno, todas las personas vamos a querer cubrir nuestras carencias con distintas cosas, no nada más con una pareja, sino también vas a querer cubrir carencias con dinero, con el sexo, con el alcohol, etcétera, etcétera. Cuando el alma ya se cansó de ese jueguito y ya lo vio, además, ya te hiciste consciente de ese juego, finalmente empiezas a soltar eso. Dejas de perseguir el dinero, dejas de perseguir el poder, dejas de estar adicto a sustancias, a alcohol, a cigarro, al sexo. O sea, finalmente el alma puede ya ir soltando eso porque ya se cansó de vivir esas experiencias y ya se dio cuenta que nada va a llenarlo tanto como la conexión con Dios. Entonces es ahí cuando finalmente pasas del juego del ego al juego del corazón, a empezar a entrar más en conexión con el corazón. Luego a veces yo pensaría que el meditar es estar o sea, lo que uno ve de las personas que meditan es que se ponen en una posición específica y todo, pero a veces, y esto es como pregunta, a veces estás meditando sin saber que estás meditando. O sea, cuando estás en silencio, tú solito, y que no hay pensamientos intrusivos, simplemente, pues que estás en paz, o leyendo quizá un libro que te alimente cosas bonitas, ahí también puede ser meditación, es pregunta. Sí, cuando estás en silencio es como si estuvieras en meditación o incluso contemplando. Sí, era lo que iba a decir, contemplando. La contemplación, una flor o incluso una silla o un punto en la pared, por ahí. Incluso hay gente, luego hay pacientes que les recomiendo más, me dicen, es que yo no puedo meditar, es que yo me pongo muy ansiosa si medito y no sé qué. Le digo, bueno, necesitas entonces meditar con ojos abiertos, porque muchas veces hay personas que se ponen muy ansiosas y su cabeza no para cuando cierran los ojos. Entonces es mejor ahí meditar con ojos abiertos. Entonces, normalmente, ¿qué pasa cuando meditamos? Empieza el ego o tu parte oscura, no, tienes que, los frijoles se te están quemando, los niños, tienes que ir por ellos. ¿Qué tal si no hizo la tarea fulanito? Y entonces, o sea, te vienen millones de pensamientos. Entonces entras como en esa lucha con el ego y con la parte de ti que no hagamos eso, no quiero ir adentro, porque tu ego le encanta andar afuera, en el parloteo y en la distracción y echándole la culpa a los demás para no trabajarse a uno mismo. Entonces, el mismo ego sabe perfectamente que si vas adentro, se le acaba su juego a él, sobre todo porque adentro, después de que pasas esta parte de pensamientos intrusivos, empiezas a entrar en el silencio. Empiezas a entrar en capas más y más profundas de ti y conforme tú empieces a llegar más y más profundo, si logras ir, vas a poder escuchar como no solo a tu guía interno, sino a Dios, a tus ángeles, incluso otros seres. O sea, puedes empezar a abrir percepciones entre más estés contigo, dentro tuyo. Por eso es que los guías y los ángeles te empujan a que, por favor, ya vuélvete independiente emocional, querido, ya.
supera esa relación, encárgate de esta necesidad, tapa tú esta necesidad, porque si no lo hacemos, no terminamos de regresar a casa y empezar a buscar a Dios dentro de nosotros. ¿Vas tú? No. ¿La sanación espiritual puede reemplazar la sanación física y mental? Es que la espiritual ocupa mucho también sanación mental, ¿sí? O sea, yo he experimentado algunas cositas, ya que tengo mucho poder con los decretos, he experimentado órdenes que le doy al cuerpo, incluso las que no sabía yo que eran órdenes, nada más las lanzaba el viento y el cuerpo obedeció. Y yo así de, ay, gracias cuerpo por ser tan obediente. Hay momentos en que el cuerpo físico está muy dañado y por supuesto que va a requerir la medicina tradicional. Ir a un hospital, revisarte con un médico, todo esto. Porque incluso me han llegado pacientes de que, sáneme usted, señora, sáname, Erika, sáname tú y los ángeles. Y yo sí, no, mamacita, no es así. Los ángeles y los maestros quieren, si tú estás viviendo esa enfermedad, quieren que tú aprendas algo de eso. Si tú no tomas ese aprendizaje, vas a volver a vivir o la misma enfermedad u otra enfermedad para que te hagas cargo del daño que le estás causando al cuerpo. Y normalmente nos enfermamos por los desbalances mentales y emocionales en los que entramos. Entonces, si los ángeles y los guías quieren que tú veas eso, quieren que veas qué fue lo que generó ese desbalance, porque si no te haces cargo de ese desbalance, vas a seguirte enfermando, ¿sí? Entonces, la sanación física, cuando tenemos distintos cuerpos, la enfermedad empieza en los cuerpos sutiles o en los energéticos. Cuando finalmente la enfermedad ya está a todo lo que da, es cuando se manifiesta en el plano físico, en el cuerpo físico. Ya cuando el daño está en el físico, ya tienes que ir al hospital y tomar medicinas. Aunque claro, pues también a nivel espiritual puedes tomar tus pastillitas, ponerles energía angelical y decirle, ángeles, quítenles todas las toxinas que se puedan a estas pastillas, porque ya sabemos que pues muchas medicinas traen muchas cosas que nos causan daño también. Luego, hay quienes nos han enseñado que las emociones son las que nos causan las enfermedades. Así es. Entonces, a veces una sanación espiritual puede ayudarnos a sanar alguna enfermedad. Sí, sí, sí. Es que es como integral, ¿no? Es integral. Entonces, es mente, cuerpo y alma, al final de cuentas. Y al final va a la misma, por ejemplo, el mismo caso de Anita Moorjani, en su experiencia escribió el libro Morir para ser yo. Anita Moorjani estaba cundida de cáncer en todo el cuerpo, cundida. ¿Qué sucede? Los médicos ya nada más estaban esperando que la señora se muriera. Entonces ella tiene una experiencia cercana a la muerte, sale de su cuerpo y cuando está, digamos, en el cielo o en esta conciencia expandida, Anita tiene contacto con su papá ya fallecido y con otras inteligencias. Entonces ahí en el libro ella platica que supo por qué se había enfermado de cáncer. Le dijeron cuáles eran los pensamientos que la habían llevado a enfermarse. Entonces, cuando ella regresa, y es un caso documentado, entonces, cuando ella regresa y vuelve a la vida, a despertar, los doctores dicen, bueno, ¿y usted qué sucedió con usted, no? Dice ella, yo ya estoy sana, y los doctores empiezan a burlar. ¿Cómo cree, señora? Yo ya estoy sana. Yo ya solté esos pensamientos, estoy sana, y ustedes se van a dar cuenta, se los voy a demostrar. Y más o menos en una semana y media, el cuerpo empezó a retirar todo el cáncer. O sea, empezó a desaparecer el cáncer que había en su cuerpo y en cuestión de, no sé, 3 semanas, un mes, salió del hospital porque es completamente sanada. Sí, ese es, digamos, un caso muy documentado y que sí lo pueden buscar las personas en el internet, en YouTube. Hay varias conferencias que ella ha dado y con su caso documentado. ¿Qué o quiénes son los maestros ascendidos? Digamos que son almas que ya lograron regresar a casa, conectar con este Dios interno que tenemos y no solo conectar con Él, sino desarrollarse con Él, como lo hacía el Maestro Jesús. El Maestro Jesús todo el tiempo buscaba la soledad, buscaba irse a rezar al huerto, a entrar en oración para escuchar cuáles son los planes de Dios
hagan de cuenta, esto que yo les venía contando del alma, que ya se cansó de estar tapando agujeros con el dinero, con el sexo, con las drogas, con el rock and roll, con el poder, ya el alma se cansó de eso. Empieza entonces a vivir desde el corazón y a tratar de ir sintiendo cuáles son los deseos de tu corazón, cuáles son los deseos de tu alma. Cuando ya estás como en el final de tu camino, ya no quieres hacer tu voluntad. Lo único que quieres es hacer la voluntad de Dios dentro de ti. Y entonces ahí es cuando le cedes tu voluntad a Dios, pero lo haces por amor y porque ya te nace, ya no quieres seguir jugando el juego de tu voluntad. Dices, Dios mío, mejor que se haga tu voluntad y yo confío en que tú me vas a llevar por el mejor camino. Tengo una duda. Entonces, estamos hablando de que Jesús era un alma ya muy elevada. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya vivido otras vidas. Porque por eso en ese momento de la vida él estaba en ese nivel de conciencia. Exactamente, sí. Sí, tuvo muchas preparaciones. Sí, hay distintas teorías que dicen que fue Moisés, que también fue Abraham, o sea, pero al final pues nadie puede comprobar nada de eso, ¿verdad? Pero sí, el maestro de hecho es un alma tan avanzada que él es uno de los encargados, se podría decir el administrador principal de este planeta. Sí, por eso es que incluso en muchas experiencias cercanas a la muerte, personas que eran ateas o personas que, hay un video que acabo de ver de una chica que era judía, tiene una experiencia cercana a la muerte y se encuentran con Jesús, a pesar de no haber ni tenido esa creencia digamos, en la vida actual. Vamos a ir a la penúltima pregunta. ¿Las personas descuidamos cada vez más nuestro lado espiritual? Pues digamos que estamos en la época del despertar de conciencia. Entonces ya está viendo, sobre todo estos podcasts y los medios cada día abriendo más estos temas de despertar. Y es precisamente para que las almas empiecen a pensar su vida desde otro punto de vista, ya no desde la búsqueda del éxito, la fortuna, el dinero, la casa más grande, sino que empiecen a darse cuenta que se trata de conectar con el corazón y ya no tanto con la cabeza y de escucharse a sí mismos. Y tampoco estamos peleados con lo material ni con el dinero. Digo, al final de cuentas es un balance, ¿no? Pues sí. Ahí es bonito verlo como un balance. El problema, y esto lo escuchaba de un mensaje del Arcángel Miguel, el problema es que muchos seres humanos en la búsqueda de este dinero desbalancean muchísimo sus vidas, se estresan muchísimo, generan muchísimo cortisol, están todo el tiempo ocupados y al final pasan muy poco tiempo con la familia, con los seres queridos. O sea, sí, está bien que busquen el dinero, pero obsérvate qué tanto tiempo le dedicas a lo demás. Ahí es donde... Sí, o sea, ¿dónde está tu energía puesta? ¿En el dinero o en qué? Exacto. Y está bien, puedes ganar todo el dinero que quieras, pero el problema es ese. Generan altos niveles de estrés, se empiezan a enfermar, empiezan a desbalancearse, dejan de vivir momentos bonitos con la familia por estar metidos en el trabajo casi todo el día. Sí, ese es el punto que quieren que balanceemos. A pesar de que creo que ya sé la respuesta y se la hemos hecho a varios especialistas que nos han hecho el favor de estar aquí, te la voy a hacer también a ti. ¿Existen personas buenas y personas malas? Qué bonita pregunta. Porque justo hace unos días acaba un podcast sobre eso. Se dice que dentro de este juego de la polaridad hay almas que pueden estar viviendo demasiadas vidas en la oscuridad. Cuando sucede eso, incluso por tu propia forma de cómo funciona el inconsciente, por memorias de otras vidas, tu inconsciente va a tender a ser medio malevolillo. No sé si ustedes recuerdan en la escuela, no faltaba el amiguito o la amiguita que disfrutaba ver cómo los otros les iba mal, ¿no? Eso es mucho de recuerdos que traen los niños de otras vidas, de haber manejado mucha oscuridad. Entonces, el alma luego por tendencia y por memoria inconsciente tienden a buscar demasiado la oscuridad.
Entonces llegan a ver almas que dentro de tanta oscuridad que han vivido en muchas vidas, se puede llegar como a congelar, porque se va endureciendo el corazón y se va endureciendo el alma, van creando corazas alrededor del alma. Entonces, este endurecimiento va haciendo que dejen de escuchar a esta chispa divina, a sus almas, y entonces se dice dentro de la información de los guías y de uno de los libros de Carmen de Saibe, ella menciona que los guías le dijeron, por ejemplo, el alma de un psicópata, ¿qué pasa con ellos? Ellos ya han dejado de escuchar a su chispa divina, a su alma. Entonces, ese tipo de almas se lleva como a un consejo kármico o a una serie de maestros elevados y ahí se determina si se va prácticamente a reciclaje, a que vuelva a empezar sus encarnaciones y a que se le retire toda la memoria de todo lo que vivió. Sí. Yo tengo una duda. Ahorita hablamos de que es el momento, y yo también lo creo, sumado a lo que es al contexto en el que estamos ahorita, que es un momento del despertar de la conciencia. Pero ¿qué fue lo que llevó? O sea, ¿qué fue lo que dijo Dios o por qué ahora el despertar? Porque llevamos siglos y siglos y siglos de vidas. ¿Qué fue lo que hizo que ya, este es el momento del despertar? Porque dentro de la galaxia existe el famoso el amanecer galáctico. Entonces, cada ciertos miles de años, el planeta empieza a volverse a acercar a la parte de mayor luz, ¿sí? Entonces, como por ciclo a nivel, digamos, galáctico, empezamos a regresar a la luz, el planeta empieza a volver a la luz, entonces se dice que vamos a vivir, no sé, 12,000 años en la luz y otros 12,000 en la oscuridad por este acercamiento de nuestra galaxia o nuestro planeta hacia esta luz. Entonces ya toca, digamos, dentro del equilibrio, así como existe primavera, otoño, verano, invierno, existen las estaciones también a nivel galáctico. Ok, va mi siguiente duda. Dime. Yo pensaría que una vez que despiertas no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo por qué si hay un despertar de la conciencia de ir hacia adentro, conexión con Dios, como por qué nos llevaría el péndulo de regreso? ¿Qué es lo que haría que viviéramos otros 12 años de oscuridad? No, pero ahí ya no lo vivirías tú. O sea, normalmente las almas que empezamos viviendo obscuridad es que estábamos empezando en el planeta, ¿sí? El alma que ya termina de jugar el juego y que finalmente ya regresa a la luz, ya puede elegir si seguir encarnando aquí o empezar a subir y hacer un alma que sea un guía que reciba a las almas que vienen recién salidas del planeta, que vienen muriendo. Pues ya te quedas tú arriba como siendo un guía, recibiendo almas que acaban de morir en este planeta, etcétera. O como alma también puedes elegir irte a otros planetas porque dices, no, pues ya este juego de la dualidad ya me lo eché, ya pasé como que las pruebas principales, ahora ya me quiero ir a otro planeta. Pero es simplemente el alma buscando vivir experiencias porque al alma le encanta aprender y conocer, vivir cosas nuevas. No evalúa si es bueno o malo, porque el alma simplemente quiere vivir experiencias. Yo tengo una última preguntita antes de pasar a la última. La icónica. Ajá. La verdad es que yo, o sea, cada vez me salen más videos y pues, y a final de cuentas, el internet te escucha y entrenas a ¿cómo se llama? A tu algoritmo. Pero me han salido ahí videos que la verdad es que no los he visto ni completos, ni la entrevista completa, ni nada, pero de muchas personas que hablan de este tipo de temas, de unos cráneos. Ya. ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Pero qué de unos cráneos? Pues es que no sé, o sea, de unos cráneos. Sí, ya preguntamos, porque en cuanto yo veo alguna información en internet, yo luego, eso no lo he preguntado, vamos a preguntarlo. Es que como que hay varios cráneos distribuidos sobre el mundo y esos... O sea, cráneos como así. No, cráneos de cuarzo, como ¿no? de cuarzo. Son de cuarzo. Como de cristal y así. De hecho, Adriana Pleiades habla de que ella tiene uno y subió el video y de cómo se escucha el cráneo. Sí. Ese video sí está bien impresionante, la neta. A ver, ¿tú qué sabes de eso? Esa información la canalizó aquí mi amigo Isaac y resulta que le mencionan, es como un teléfono energético,
pero que lo pueden tomar cualquier ser, cualquier entidad. Y que la mayoría de las veces lo ocupan entidades negativas o que les gusta manipular a los seres humanos. O sea, quien tenga aguas. Aguas, porque no son tan de luz como pareciera. Oye, a ver. Sí. Yo tengo una penúltima. A ver. Y nomás porque no pusieron la cámara antes, o sea, porque estábamos con 20,000 preguntas. O sea, yo antes de empezar. Recientemente salieron unos videos donde dicen que en las pirámides egipcias abajo son como cámaras de generadores de energía. ¿Es una respuesta de sí o no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Ay, yo sé como si allá fuera. No, a lo mejor sabe. En realidad son naves. En realidad son naves. Sí, por eso se metían a meditar ahí las personas que entraban. Y a meditar y se iban. O sea, se iban a otras dimensiones, a otros mundos. O sea, sabemos que las pirámides de Egipto están conectadas y alineadas, bueno, todas, con Orión. Sí. Entonces, los seres que crearon estas pirámides son originarios de Orión, ¿sí? Entonces, ahora, el punto, yo siempre les digo esto, por favor tengan cuidado, porque por eso les doy esta información, o sea, no se crean todo lo que dice tal canalizador, tal cosa, dice tal canalizador, incluso duden también de lo mío, pero tengan cuidado porque no todas las entidades extraterrestres son buenas como dicen ser, porque en realidad muchos te dicen información, te pueden estar diciendo información bien bonita, porque así fue conmigo. Al principio, pues yo también les creía y yo también era, ay, sí, con nuestros hermanos extraterrestres o nuestra familia estelar, ay, sí, cositas, qué bonitos son, ¿no? Pero a la hora que yo empecé a decir, a ver, llama violeta o fuego del Espíritu Santo, quema, transmuta y llévate todos los implantes, parásitos y cochinadas que traiga yo aquí en los cuerpos energéticos. Y en ese momento que empiezo a hacer estas oraciones, ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que pues me habían puesto implantes y yo ni cuenta me había dado. Y dije, mira estos canijos, ¿quién les dio permiso? Y entonces ahí es donde yo ya empiezo a dudar de que realmente sean buenos. Y dije, mira estos cabrones. O sea, me estuvieron dando a tole con el dedo. Cuando empezamos a descubrir esto y preguntamos a los ángeles, oye, Arcángel Miguel, ¿y este implante como para qué? Porque se supone que es como que para mí, siempre te la venden como que, ay, no, va a ampliar tu ADN y vas a recibir información más chingona y no sé qué, no sé cuánto. Siempre te dicen una idea de esa, los hermanos según estelares. Y entonces a la hora que Arcángel Miguel nos dice, pues es que eso les sirve para manipular sus ideas. Y yo, ¿cómo? Sí, es una forma de manipulación, Erika. Y yo, no lo puedo creer, no. Quítenme todo esto, por favor, Arcángel Miguel. Y empezó a pedir. Así fue como yo me empecé a dar cuenta. Dije, toda raza que te ponga cosas sin decirte o sin pedirte permiso es una raza manipuladora. Yo iba a preguntar. Dime, ¿tienes a ver, no los implantes de boobies ni de nalgas, esos también, no se apuren. Esos es para manipular al hombre. Y ahí va uno que porque luego un par de chichis mueve más. Esos también son para manipular, pero de otra manera. Para manipular. Ya entendí todo. De otra manera. Ahora sí, vámonos a la última pregunta. La foto de allá, fíjate. La última pregunta. Erika, ¿cuál ha sido esa salida de emergencia que marcó el destino de tu vida? Pues es que más que salida de emergencia fue un despertar, un gran despertar, la muerte de mi papá. Fue eso, sacarme del letargo en el que normalmente todos los seres humanos vivimos y creemos que pues nada más existe este mundo, esta tierra en donde solamente se te indica que tienes que venir, estudiar, sacar una carrera, formar una familia, comprarte un carro o una casa y ahí esa es toda tu vida. Ese es el plan que nos venden a todos. Y en realidad, cuando yo empiezo a descubrir todo esto en lo que empiezo a estudiar, pues ahí es donde yo me doy cuenta de que, ay, qué bonito, la vida no es tan aparentemente cuadrada como me la habían vendido. Hay cosas más maravillosas como que del otro lado de estas dimensiones físicas y pues depende de cada uno si le interesa conocer ese mundo o le satisface la vida tridimensional. Híjole, lamento informarte, mi querida Erika, que nosotros cada vez que viene un especialista nos emociona tanto
Que decimos, quiero esa terapia. Y que entonces vas a la fila y te traigo como unas 300 terapias pendientes y 200 libros. Entonces, no. Qué bonito. La verdad es que qué bonito. Qué bonita entrevista. Ahí, sí, la verdad, gracias. Gracias por venir, porque viene desde Veracruz. Muy bonito. Tuvo que hacer un recorrido largo para llegar a Veracruz, Ciudad de México, Monterrey. No. Sí. Sí, me la aventé así. Sí. Y de hecho tú traes ahí un... Mira, me empiezas a ver con cara. O sea, traigo, pues, paciencia a escucharme. Miguel, dame la paciencia. Paciencia. Que a veces me hace falta para aguantar a esta mujer que hace de mí. No sé a quién le manda más paciencia el ángel. No sé a quién le manda más. Los dos están entrenando, dicen. Sí. Hay un terapeuta, un doctor que te ha estado buscando mucho. Sí, que me ha estado buscando mucho para hacer regresión. Para hacerte una terapia de regresión online. Sí, pero pues me voy a ir por la de YouTube. La de YouTube, dice. No, pero que me da miedito. Tú le sacabas, pero no sé, fíjate que a mí el tema de la regresión me daba más miedo la psilocibina que hacer una regresión. La neta. Es que es como si fuera una meditación guiada. O sea, una regresión es como una meditación guiada, pero más larga. Sí me ha estado un doctor de aquí local, Mike. Ahí lo tengo. Es de aquí. Es de aquí. Pensé que no. Y yo le he estado sacando la vuelta ya, y se lo dije la vez pasada en un live, porque me da cuiscuas, la verdad. Porque no sé no sé qué voy a ver, no tengo ni idea. Y luego nos hemos embarcado a conocer a través de ustedes, de ustedes como especialistas. Y si dices, ay, pues qué bonito, pero me da alguito. O sea, no voy a ser que yo siempre me creí un rey, voy a ser una piedra. Todos venimos de una piedra. Una piedra miada por un perrillo. Todos veníamos de ahí. Pues bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estás en Veracruz, sí, pero haces terapias online, lo acabas de decir. Prácticamente todas son online, porque si no acabo. No acabas. ¿Y dónde te encuentras? En mi página de internet, www.ericamunoz.com.mx. Erika con C de casa y K de kilo. Munoz con Z. O sea, como si fuera Muñoz, pero no se puede la ñ. Exacto. Es Munoz. Con Z. .mx. ¿Y tienes redes sociales? Sí, estoy en Facebook. Me pueden buscar con ABC Erika. Y estoy en Instagram también como ericamunoz._. Ok. Muy bien. Para que vayan y la sigan. En YouTube también, ahí tenemos un podcast también. Ya ves. Ahí también tengo mi propio, pero más importante. Pero yo no entrevisto gente, ahí yo cuento más o menos la historia del alma, para qué venimos aquí, cuál es el propósito, cómo ir escuchando a tu corazón y cositas así vamos contando en cada capítulo. Vamos siguiendo a Erika y vamos apoyando a Erika y cualquier persona que quiera hacer consulta online o presencial. Ya dijo dónde la podemos encontrar. Y por favor, suscríbete, Gracias. Comenta, comparte. Sala de Emergencia Pod en todas las plataformas y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, nos vemos. Güera. Bye. Gracias.